Bueno, bienvenidos a todas y todos a esta segunda parte de la segunda Jornada Internacional de Museología y Gestión de Museos. Hoy tienen la palabra dos jóvenes, somos todos hoy, pero especialmente estas dos estudiantes. Bueno, estudiante es Libertad Piccinini, que se encuentra, les doy la bienvenida, es una ponencia que tiene dos autores. Actualmente Libertad se encuentra cursando la Tecnicatura Superior en Museología en la Escuela Nacional de Museología y colabora en el inventario, conservación y museografía del Museo del Borda, y realizó también el taller de conservación y restauración del patrimonio textil en el Museo Etnográfico. Asistió al curso de planificación integral para la conservación preventiva en el Archivo General de la Nación, y métodos y técnicas de salvamento y recuperación de colecciones afectadas, dictada por Susana Cagliolo. Muy interesante. Y Lorena Incarbone, esta joven profesora de historia, estudiante del último año de la carrera de museología, fundadora de Museonautas, coordinadora del seminario Taller Patrimonio Cultural de IES, doctora Alicia Moro de Justo. Participó en el ciclo de charlas del Museo Americanistas de Lomas de Zamora, en la Noche de los Museos, en el responsable del proyecto de creación y centro de interpretación de la ex Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, y en las jornadas de historia del IES número 1, doctora Alicia Moró de Justo. Hoy nos van a hablar de un tema esencial y de una preocupación que tenemos todos los museos. ¿Somos esenciales los museólogos? Realmente una preocupación que nos tiene a todos, y en la pandemia se ha puesto de manifiesto la ausencia de museólogos en los museos, por lo menos en los museos en los que yo he intervenido. Pero Libertad y Lorena los dejo con su ponencia, que me encanta saber de qué se trata. ¿Cuál es su postura? Adelante. Muchas gracias, Leontina, por la presentación. Y bueno, en primer lugar, queremos agradecer a SIMPAC y al comité evaluador que ha seleccionado nuestro trabajo. Y antes de empezar a contarlo, queremos aclarar que esta es una presentación que no agota el tema, sino que es una introducción y una invitación justamente a seguir debatiendo y trabajándolo. No es un trabajo cerrado, es un trabajo que justamente está en continuo cambio, en redefinición y construcción. Bueno, gracias a todos por haber aceptado nuestra ponencia. También es un lujo para nosotras estar acá. Y ahora quiero compartir pantalla. No sé si directamente comparto o me tienen que autorizar. Sí, sí, puedes compartir. Estás muteada. Lore, estás muteada. Bueno, perdón. Nosotros, bueno, cuando decidimos pensar esta temática, bueno, lo hicimos en relación a el contexto que estábamos viviendo entre el 2020 y 2021 con el tema de la pandemia, y nos dio tiempo para permitirnos y reflexionar acerca de esta problemática, ¿no?, que estaba sucediendo en los museos y con los museólogos, que es la falta de profesionales museólogos en los museos. Entonces, por eso el título de la ponencia nuestra, ¿no?, si realmente nosotros somos esenciales en los museos. Y justamente los aportes desde la museología crítica, con el texto de Navarro y Zagaraki, exponen ellos que el museo, como cualquier otra institución, es producto de la acción humana, se mueve en un espacio que ha de condicionar y determinar su desarrollo, así como su perfil profesional. Por lo tanto, nos preguntamos quiénes son las personas que estudian y quiénes son los estudiantes de la carrera de museología. Entonces detectamos en nuestros años de cursada que son profesionales que vienen de otra disciplina y estudian museología como segunda carrera, y otros justamente se quedan solamente con la tecnicatura terminándola. Pero ¿qué pasa? Detectamos también que en muchos países de Latinoamérica, profesionales recibidos no trabajan formalmente en los museos.
Bueno, el factor profesional que se vincula con la mano de obra especializada con la que cuenta el museo dentro de su organigrama y la amplia oferta de profesionales de diversas disciplinas que desean pertenecer e incorporarse a los museos, esto fue lo que nos llevó a cuestionarnos sobre la necesidad de investigar qué actividades realizan los museólogos dentro de los museos y cuáles llevan adelante los profesionales de otras disciplinas ocupando este rol. En caso de no haber museólogo asignado, pensamos, ¿no? Parte de esto es que muchos trabajadores del museo tienden a identificarse en otras disciplinas antes de identificarse con la profesión de museólogos. En nuestra investigación, pequeña investigación que hicimos, leyendo el libro de Lorente, Historia de la Museología, nosotros, bueno, empezamos a investigar y decía que entre 1980 y 1982 muchos teóricos comenzaron a plantearse cuestiones epistemológicas, debatiendo si la museología es o no una ciencia y el rol que debían ocupar los museólogos en el museo. A diferencia de aquellos profesionales de museos que consideran que sus estudios superiores, como arqueólogos, paleontólogos, biólogos, historiadores, consideran solo importante su especialidad en el museo, e inclusive casi exclusiva, y la formación académica del museólogo. Entonces ahora, bueno, nosotros buscamos dentro del libro del Oriente una de las citas que nos parece interesante y pertinente para esto, que es la siguiente. El ICOFOM apostó por considerar la museología una ciencia en nacimiento, que debía tomar en préstamo metodologías de las ciencias humanas y sociales, de la filosofía y de otras disciplinas afines, basándose en el libro Teoría General de Sistemas, publicado por el biólogo y filósofo Ludwig von Bertalanffy, y en 1969 Stransky argumentaría el estatus de la museología como una ciencia plenamente desarrollada, distinguiendo tres argumentos para demostrarlo. Primero, su calidad histórica, basado en varios siglos de tratadística sobre museos, ¿sí? En segundo lugar, es la existencia de un lenguaje científico, objetivos, método y sistema propio, distintos de las demás disciplinas, y por último, la existencia de una base social en la que se sustenta su reconocimiento. A su vez, no llegamos al consenso universal para definir la museología como una ciencia o una disciplina. Nosotras coincidimos que es una ciencia, tal como la define Stransky. Las ciencias han experimentado diversas fases y niveles durante el proceso del conocimiento. Si bien es cierto que estamos en una primera fase inicial y nos falta aún definir metodologías, ya que hay tantos museos como objetos museables, con diferentes características. Tenemos museos etnográficos, museos de música, museos del traje, y además de distintas jurisdicciones, o sea, museos privados, museos municipales, nacionales, etc. Bueno, la museología como ciencia social requiere de una constante revisión y actualización que viene desarrollándose en postulados teóricos, en el análisis constructivo, en su campo de acción, que es la museografía. Exactamente. Y otro punto de nuestro trabajo, es el tema en la gestión de museos y las políticas culturales, ¿sí? Creemos que hay un problema que repercute directamente en las posibilidades de desarrollo dentro de una institución. Trabajamos justamente interdisciplinariamente, pero detectamos que algunos museos son estáticos y cerrados, con pocas oportunidades de contratación y que se resisten a una transformación museística y museográfica. Al contratar museólogos, podrían dinamizarse, actualizarse, para poder comunicar los avatares y las crisis que atraviesan las sociedades en su conjunto, en las cuales los museos son una parte importante de ellas, ¿no? Y justamente tendrían que verse reflejadas todos los acontecimientos en este último tiempo, como las cuestiones de género, el aborto, la megaminería, digamos, las crisis ambientales, los colectivos minoritarios como los del LGTBI+. Pero otro punto también a recalcar es con respecto a la enseñanza y a las instituciones que, digamos, son las oficiales de la carrera de museología, ¿no? Por un lado, la enseñanza profesional carece de producción escrita, que es lo que por eso es porque estamos aquí y celebramos estos espacios, digamos, que debemos empezar a ocupar los museólogos. Lorente también cita en Historia de la Museología que en Argentina el Ministerio de Educación crea en 1973 la Escuela Nacional de Museología. Esto igual lo dice él, nosotros tenemos otra versión, pero
Bueno, y que es el primer lugar donde se enseña la Tecnicatura Superior en Museología, ¿sí? Luego, posteriormente se crea en La Plata el Instituto Superior de Formación Docente número 8 y después en Entre Ríos en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, ¿sí? Todo esto lo cita Lorente. Pero aquí también nuestro debate se centra en la tecnicatura versus una carrera de grado universitaria. Entonces, nos damos cuenta que esta falta de ofertas académicas hacen que se desconozca la carrera tanto en potables y posibles estudiantes como en los trabajadores mismos que ocupan roles dentro del museo, ¿sí? Pero además se suma la falta de difusión, digamos, y esto conlleva inevitablemente a la invisibilización de la carrera y de la figura profesional del museólogo. Bien. Bueno, siguiendo con la línea del IBER, tampoco hay un organismo que aglutine, regule y resalte las diversas acciones en torno a las actividades dentro de los museos, colecciones y su organigrama. Por otro lado, cabe destacar que la figura del museólogo se configura mucho tiempo después que la creación de los museos en Argentina. Recordemos que el primer museo argentino se ideó en 1812 y bajo el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Bernardino Rivadavia. En 1823 se fundó un Museo de Ciencias Naturales. Recién, en 1957, en un acto el día 31 de octubre, se fundó el Instituto Argentino de Museología a cargo del presidente honorario Antonio Santamaría y presidente Jorge Garrido, institución que marca una visibilización del trabajo profesional del museólogo, pero junto con su disolución, el rol del museólogo también se fue desvalorizando. Resaltamos la necesidad que exista un personal cualificado que conozca la importancia del patrimonio en custodia, de manera que dirijan, administren y difundan el mismo de forma equilibrada y sostenible. Un personal idóneo en sus tareas, que conoce su profesión, sus alcances y límites, y administra y organiza el museo como un punto de encuentro de las comunidades en donde se asienta el museo. Cuando hablamos de profesionalización, hablamos de personal idóneo para el cargo. Un museólogo cuya tarea se verá reflejada en la eficiencia y eficacia a la hora de atraer los visitantes usuales y aquellos que nunca se interesaron. Acá nosotras hicimos un cuadro, ¿no?, para que quede como más, que se vea mejor lo que queremos decir. Por ejemplo, lo que decimos es que ya de por sí hay una problemática que es si la museología es una ciencia o una disciplina. Después que carecemos de institutos de enseñanza, ¿no?, de museología. Además, que no hay museólogos en museos, o sea, para nosotros tiene que haber un museólogo para cada museo. Y tampoco existe un organismo regulador, ¿no?, que aglutine a todos estos profesionales. Por lo tanto, la sumatoria de todas estas problemáticas dan una problemática aún mayor, que es la invisibilización de la profesión y del trabajo profesional de los museólogos. Tal cual. Y según ICOM, la mayoría de los museos dentro de la región latinoamericana no cuentan con el personal especializado y requerido en el campo de la museología. Y acá abrimos también varias cuestiones, ¿no? Presupuestos bajos en los museos, poca capacitación del personal en horario laboral, digamos, políticas culturales adecuadas, que es lo que se debería establecer de ahora en más, poca oferta laboral para los cargos de museólogos en los museos, y lo último es falta de publicaciones sobre museos y museología. Bien. Finalmente, nuestro trabajo, nosotras creemos y estamos convencidas en realidad de que la museología tiene una significación social muy amplia. No solo estudia los procesos internos de los museos, sino que también estudia el rol y el papel de los museos en la sociedad, en la vida política, social y económica de un país, y cómo se podría mejorar la situación de esa sociedad en la que se encuentran, siempre pensando en la construcción de una museología social con intercambios en conjunto con la comunidad y estableciendo interdisciplinariedad. Bueno, y por último, sostiene todo lo que decimos la última propuesta abierta de que se llama Práctica, donde instituciones como el CCK, Tecnópolis y museos nacionales piden jóvenes entre 18 y 24 años, hasta 30 con algunas excepciones, pero justamente lo que están pidiendo son jóvenes relacionados con cultura, arte, conservación, restauración, ciencias humanas y sociales e historias,
pero justamente no piden museólogos, con lo cual se sigue invisibilizando la profesión del museólogo y además justamente también por una franja etaria de jóvenes, digamos, y donde estamos las personas que estudiamos museología y donde estamos, digamos, los profesionales que somos, que no cumplimos con estos requisitos. Ese es nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias a las dos. A ver, déjenme ver el chat. Yo creo que ustedes manifiestan un problema, lo ponen muy en evidencia, que sabemos todos que los museos carecen de museólogos. El mismo en el que yo trabajo carece de museólogo, pero tal vez este rol provenga de la definición de la museología, desde la vieja definición de Rivière en el 80, en la década del 80, que abarcó tanto para explicar lo que era la museología como una ciencia aplicada. Yo creo que muchas veces hay una imbricación de la museología con la museografía que hace que se desvirtúe el rol fundamental que tiene un museólogo. Eso por un lado. Y después veo que, es cierto, la falta de producción de contenidos es una falencia que se nota muchísimo, pero también no solo que los museólogos están invisibilizados, sino que las autoridades coadyuvan a esa invisibilización, ¿no? Porque a la hora de pedir, uno pide la contratación de un museólogo y hay que explicarles de qué se trata la museología. Entonces, también habría que hacer un trabajo inverso de publicidad de lo que es la museología, crear un grupo de museólogos que den cuenta de qué se trata, ¿no? De la responsabilidad que tienen en su mano, en sus manos. Esto les tiro como una idea. Así que yo lo que veo en esta ponencia, que ustedes plantean el problema, hacen un raconto histórico, que viene muy bien, pero no hay una solución al problema, no hay un atisbo de solución. No sé, ¿cómo se imaginan ustedes que podrían darle visibilidad a su profesión? Es que el problema está, y lo que cursamos notamos esta invisibilización, digamos, esta problemática. El tema está cómo darnos a conocer. Justamente decimos, uno de los motivos es la difusión, digamos, o sea, no hay ni difusión de la carrera, digamos. No hay una, o sea, decimos somos museólogos, pero la realidad es que muchos de nosotros también tienen otras carreras anteriores. Entonces por ahí se reconocen más como historiador o como paleontólogo, como lo que sea, pero no como museólogo. Y sin embargo están cumpliendo el rol de museólogos para ir a un museo. Pero no es la actividad de museología no es la primera que los identifica. No, porque en el organigrama de la institución no hay un espacio que diga museología. Eso es una falencia por ejemplo, en los museos del gobierno de la ciudad, falta ese espacio. Entonces, pero bueno, no sé si hay preguntas. Nat, acá hay una pregunta. ¿En el planteo toman al museólogo como técnico o como licenciado? Justamente lo planteamos, nosotros no tenemos la solución si es técnico o licenciado. Sabemos que hay muchas tecnicaturas y hay que pocas licenciaturas. Pero justamente lo que visibilizamos es una poca oferta institucional de las carreras, ¿sí? Que no están en todas las universidades, no están en todas las provincias, no están todos, digamos, no es una tecnicatura que sea abierta. O sea, tenemos muy pocas tecnicaturas y están estratégicamente colocadas, digamos. Sí, yo también lo que veo es que la función museólogo la cumplen otras personas dentro de la organización, y que uno termina llamando por vicio museólogo, como llama por vicio museógrafo al que hace la puesta en escena y que por ahí viene de escenotecnia. Pero eso, vuelvo a decir, ¿no? Falta realmente darle visibilidad a su trabajo. Yo las invito a que hagan un Instagram convocante para mostrarnos a mí como directora, pero sobre todo darle visibilidad a su espacio. Vamos a seguir con... ¿Puedo decir una cosita con respecto a la visibilización que decís? Bueno, nosotros desde lo que es Grupo Museonautas
difundimos no solo el patrimonio cultural y natural de la Argentina, sino que Sí. también difundimos la carrera de museología, por ejemplo, a través de las charlas que pueden ver en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Pueden entrar a nuestro canal de YouTube de Musenautas y van a encontrar ahí un montón de charlas sobre, por ejemplo, el rol del museólogo, o sea, cuál es el rol del museólogo. E inclusive ahí tuvimos el placer de tener a Virginia González y a Coti, Wow. también a Constanza, donde nos contaban y también salió este debate, ¿no? Entonces nosotros desde Museonautas, dentro, o sea, a ver, desde lo poco que podemos hacer, porque somos un grupo de estudiantes de museología, ¿no? Que tienen un Instagram, un Facebook, que no tienen muchos seguidores, y que lo que tratamos de hacer es llegar a todo el público en general y que conozcan, ¿no? Lo que es un museólogo y otras carreras también. Y con respecto a lo que preguntaban de la tecnicatura o carrera, también cuando estábamos leyendo, también nos llamó la atención de que en Estados Unidos, por ejemplo, es una carrera de museología, ¿sí? O sea, no es una tecnicatura como acá. Y obviamente siempre es una cuestión de las políticas del Estado, que siempre hablamos sobre la invisibilización, no solo de la carrera, sino también de la figura del museólogo en los museos. Acá señala María Teresa Margaretic que el tema es que dentro del Estado no está el nomenclador del profesional del museólogo. Y dice que yo tengo razón, hoy se está tipificando al museógrafo cuando este en realidad es parte de la carrera de museología. Es cierto, se cae en ese error y es muy común. Y entonces hay, como dije, una imbricación de funciones que armado el organigrama ya de años, vienen por arrastre y te enterás que no es tan así. Yo por lo menos en el museo mandé a estudiar museología a mi asistente y y le va muy bien. No tengo más preguntas, sí, a ver, tengo una pregunta más. Me dicen que tengo la cámara apagada, no era, perdón, pero me oyeron. Sigo apagada, ahí estoy. Pero no tengo más preguntas. Escucharon lo que decía María Teresa, que es cierto, nos falta el nomenclador profesional de museología y es en lo que hay que trabajar, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo este espacio que espero ayude a la difusión y pasamos con María Soledad Escasola. Gracias. Gracias. A ustedes. Está... Sí, acá estoy. Hola, ¿cómo están a todos y ¿qué todas? tal? Hola, María. Justo me conecté. María Soledad. María Sí, Soledad, justo te sí. conectaste. María Soledad Escasola va a dar la ponencia Actividades Educativas Virtuales en el Museo de La Plata. Antes les quiero contar que, perdón, estoy buscando tu CV y ahí abrí tu ponencia. Perdón. Que sos licenciada en Biología, orientación Ecología por la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, que sos especialista en educación, tenés diplomaturas en Patrimonio Cultural Comunitario de la Universidad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, diplomatura universitaria superior en Comunicación Pública de la Ciencia por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, sos coordinadora del servicio de guías del Museo de La Plata desde el 2015 hasta la actualidad y coordinadora del área de atención al visitante del Museo de La Plata desde el 2019. Tiene muchísimas participaciones en jornadas, tiene un muy buen currículum, así que te invitamos ahora, para no demorar más, el escucharte a tu ponencia. Yo me muteo. Bienvenida, Bueno, María Soledad. muchas gracias. Bueno, ahí les voy a compartir pantalla, una PowerPoint. Ahí estamos. Bueno, ahí se puede ver, ¿no? ¿Lo ven? Perfectamente. Bueno, la ponencia que les traigo es, bueno, como les decía recién, cuando me presentaron, yo soy coordinadora del servicio de guías del museo y también de un espacio de atención al visitante. Y bueno,
obviamente, como ya venía escuchando las ponencias anteriores, como pasó en todas las instituciones y a nivel personal a cada uno, fuimos modificando nuestras tareas, nuestras actividades en función de la situación del contexto sanitario. Así que bueno, la idea de la ponencia es contar un poco cómo nos fuimos reorganizando, qué estamos haciendo y qué estuvimos haciendo y cómo fue ese proceso de cambio. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, el Museo de la Plata, quizás algunas lo conocen, es un museo que está en Buenos Aires, en La Plata, en el bosque platense, a unas cuadras del centro. Es un museo universitario que depende de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, que se empezó a construir en 1884 y se inauguró en 1888. Es un museo de ciencias naturales y antropología. Y desde 1997 el edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional. Tiene 20 salas, después capaz que al final, porque primero les explico un poco lo que estuvimos haciendo y si cualquier cosa, si sobra tiempo o si no me retraso mucho, les muestro un video o si no se los dejo después el link para que vean. Bueno, el edificio tiene un estilo neoclásico, tiene un recorrido que se hace en sentido evolutivo. Ahí tienen los planos de planta baja y planta alta. Las salas se organizan en 2 plantas. Cuando comienza el recorrido, estamos acá estaban las columnas que veíamos recién. Cuando comienza el recorrido se recomienda que comience hacia la derecha, entonces todo el sector derecho del edificio es un sector que está vinculado a todo lo que es la paleontología, ¿no? El recorrido empieza con el origen de la Tierra, el origen de los seres vivos, y se va recorriendo primero, por lo tanto, los animales extintos, y luego, o sea, toda esta parte derecha, como les decía, es de paleontología, y toda la parte izquierda es de animales actuales. Y en la planta alta están todas las salas vinculadas a los seres humanos. Hay una sala de etnografía, de evolución humana, 2 salas de antropología y una sala de Egipto. Son entonces 20 salas de exposición permanente y además tienen una sala de exposición temporaria. Bueno, como servicio de guías, el servicio de guías es un espacio institucional que está conformado por docentes, tanto diplomados como alumnos y alumnas de la Facultad de Ciencias Naturales. Funciona como a modo de cátedra. Entonces, para ser guía, tenés que primero ser estudiante de alguna de las carreras que se dictan en la facultad, como son geología, geoquímica, antropología, biología, con todas las orientaciones que son botánica, ecología, paleontología, zoología, creo que no me olvidé ninguna. Bueno, entonces, ser estudiante de alguna de esas carreras, hay que hacer un curso de formación y luego un entrenamiento. Entonces, a partir de ahí se forma parte del servicio de guías. Como les decía, con cargos de ayudantes alumnos y alumnas y ayudantes diplomados y diplomadas. Entonces, bueno, yo primero fui durante muchos años guía y después, ahora hace unos años, estoy coordinando el equipo. Entonces, bueno, ahí puse unas fotos previas a la pandemia de las actividades que se hacían, todas las actividades en sala, se hacían visitas guiadas, el público mayoritariamente es público escolar el que tenemos, entonces, bueno, en su mayoría estamos abocadas a las visitas desde nivel inicial hasta universitario, con diferentes temáticas. Llamamos un recorrido general cuando hacemos este recorrido que les contaba recién, empezando por paleontología y viendo una parte de animales actuales, y se visita alguna sala de planta alta. Después también hay visitas temáticas, hay visitas destinadas a público general, visitas de fines de semana, y también actividades, un montón de actividades para Noche de los Museos, para vacaciones de invierno, o sea, un montón de propuestas. Todas esas propuestas, obviamente, en función de la situación, el año pasado el museo cierra sus puertas al público, el personal siguió trabajando, fuimos todos acomodando a un trabajo virtual, algunos en el caso de que ser necesario podían ir a la institución, pero en un momento no se pudo ir, después sí. Y bueno, el trabajo virtual, que fuimos como haciendo como de a poco, ¿no? En un principio, como creo que nos pasó a todos, creímos que volvíamos rápidamente, así que
pensamos, bueno, reprogramamos un poco sobre la marcha lo que íbamos a hacer ese año, el año pasado, pero al final después nos pusimos a organizar todas nuestras propuestas en función de esto de trabajar virtualmente. Entonces, empezamos lo primero que hicimos, nuestra primera experiencia fue con actividades con instituciones educativas. Empezamos a mandarles mail, armamos unos formularios de mail, haciéndoles preguntas a las docentes que ya las teníamos agendadas, y a las docentes que iban a ir ese año, o sea, el año pasado, que ya habían pedido turno. Entonces empezamos a trabajar proponiéndoles diferentes cosas, ¿no? Tanto una visita virtual, sincrónica por alguna plataforma, o un video, en función de la necesidad de la docente o el docente que nos podía hacer preguntas, o en función de la temática que fuera dando, podíamos hacer un video, o materiales en diferentes formatos, que en formato así de PDF, o recomendaciones de algún video específico, y teniendo en cuenta todos los videos institucionales y todo el trabajo que hay en la institución, y también participando de las secuencias didácticas. Nos organizamos en trabajos en equipos, era la primera vez que empezamos a hacer visitas en equipos de 2, generalmente en las visitas educativas hacíamos duplas, y organizábamos las visitas utilizando diferentes recursos. En un primer momento fueron fotos, sumamos videos, después nos fuimos organizando y nos pusimos más en práctica y fuimos armando juegos y demás. Esa fue la primera experiencia con las visitas para las instituciones educativas. Más o menos participaron 20 instituciones, y lo que nos pasó, a diferencia de lo que pasaba en la presencialidad, es que en ese trabajo virtual, capaz que una docente, no sé, de un cuarto grado, para dar un ejemplo, se anotaba para la visita y después le avisaba al resto de las docentes de la institución, y capaz que terminamos trabajando con un montón de grados o de años de una misma institución. Después comenzamos esta experiencia con las visitas virtuales de público general, que hicimos diferentes propuestas con diferentes temáticas y diferentes destinatarios, ¿no? Primero empezamos con un recorrido sobre diversidad cultural que hicimos en octubre. Esta es una visita que ya veníamos haciendo presencialmente. Después trabajamos con una propuesta sobre murciélagos, más destinada a público infantil y a las familias en general. También hicimos una propuesta sobre aves de la ciudad, recomendada para niños y niñas y adolescentes diagnosticados dentro de los trastornos del espectro autista, o sea que se dice TEA. En ese caso, el trabajo con la neurodiversidad ya lo veníamos también haciendo presencialmente, fue nuestra primera experiencia virtual. Y hicimos, para terminar diciembre, un recorrido virtual, como si fuera una visita general, como les contaba en el recorrido de las salas, en el recorrido del museo, hablando sobre algunos objetos más icónicos del Museo de la Plata. Más o menos de cada una de esas actividades tuvimos muy buenas repercusiones. Las actividades, lo que hacíamos era armar un formulario de inscripción, armábamos una breve difusión, obviamente trabajando con otros espacios, como ya veníamos haciendo desde lo presencial, ¿no? Trabajar con un área de comunicación, por ejemplo, en este caso, para que se puedan difundir por la página institucional y por las redes la información. Hacíamos un formulario de inscripción, lo seguimos haciendo esa metodología hoy en día, y después le mandamos el link, y después también lo que hacemos es una evaluación, para que nos puedan hacer una devolución de qué les pareció la visita y poder ir mejorando nuestra práctica. Bueno, les decía que más o menos participaron, no sé, 40, 50 personas, dependiendo mucho de la temática. También fuimos como viendo esto de, bueno, los horarios que eran más concurridos, digamos, fuimos como viendo eso y aprendiéndolo. Además de esas dos propuestas, o sea, de trabajo con las instituciones y con público general, también fuimos haciendo, que también fue en realidad lo primero que hicimos, no lo armé en orden al Power, lo primero que hicimos fue trabajar para las redes, como otras instituciones, haciendo videos que están en el canal de YouTube del museo, o armando trivias, o recomendaciones de documentales, demás. Y lo que empezamos con esta actividad que les contaba recién sobre las aves de la ciudad, para trabajar con niños y adolescentes en condiciones del espectro autista,
que como les decía, ya veníamos trabajando presencialmente, o sea, teníamos un antecedente, comenzamos casi a fin de año un trabajo virtual, organizándonos en duplas de trabajo, y esa actividad la continuamos hoy en día, que después se las voy a explicar más adelante. Bueno, eso fue el 2020, el 2021 nos encontró un poco más organizados en cuanto, o sea, con un poco más de experiencia en cuanto a esto del trabajo virtual, todavía sin saber si se volvía o no a la presencialidad, todavía el museo está cerrado, igual está ya con el protocolo armado para prontamente poder hacer la reapertura, pero sabiendo también que aunque el museo abra, obviamente el tema, bueno, hoy hablaban de museo híbrido, que me gustó esa definición, ¿no? Sabemos que la virtualidad igual va a continuar. Así que, bueno, lo que hicimos con las propuestas virtuales en función de la experiencia y de la evaluación que hicimos con el equipo de guías, fuimos como acotando un poco más las propuestas. Entonces decidimos trabajar sobre, bueno, con las instituciones educativas, seguir trabajando, que ahora les voy a explicar, hicimos unos temas diferenciados, trabajar con las visitas de público general, con un poco más de continuidad, hacemos una visita mensual, seguir con esta propuesta de niños y adolescentes con condiciones del espectro autista. O sea, en esos 3 ejes es lo que venimos haciendo desde este año, como un poco más organizados y organizadas. Bueno, y como esas propuestas que se hicieron el año pasado y las propuestas que se fueron surgiendo este año, obviamente todas surgen desde el equipo de guías, desde diferentes propuestas que se van armando, teniendo en cuenta los temas de interés y las orientaciones de cada guía, pero también teniendo en cuenta los contenidos más solicitados o las visitas más solicitadas cuando les solicitan las instituciones educativas o mismo el público general. O sea, los temas que son los que más salen. Esos temas que son los que más interés tienen es obviamente, por un lado, la paleontología, por otro lado, los animales actuales, en este caso elegimos hablar de aves, que era una actividad que ya habíamos hecho virtual. Otra propuesta que hicimos fue la diversidad de los colores, que esas son propuestas, como les digo, que los ofrecemos a las instituciones educativas. En el caso de la diversidad en colores, hablamos desde primero los seres vivos, también hablamos de rocas, y también hablamos de pigmentos, o sea, lo vinculamos más con lo cultural. Hablamos de alimentación, de alimentos americanos, y también una visita más general en cuanto a la historia del museo y los cambios que transcurrieron. O sea, esas son las opciones que le damos a los docentes y a las docentes para que elijan. Tenemos un momento del mes en donde los docentes se pueden anotar, se pueden inscribir, y después se van otorgando esos turnos. Seguimos trabajando en duplas, tratando de que esas duplas de guías sean lo más interdisciplinaria posible, siempre poniendo capaz que un antropólogo o antropóloga con un biólogo o bióloga. En lo posible hacemos eso. Y utilizando también toda la experiencia que venimos desde el año pasado con esto de lo que es llevar a cabo una visita virtual para una escuela, ¿no? Hoy en día estamos trabajando generalmente con un grupo de niños y niñas que están en la escuela y un grupo que está en sus casas, o sea, separados, ¿no? Trabajando con las 2 burbujas, que es lo que la mayoría de las escuelas están haciendo. Bueno, eso es entonces lo que hicimos con las instituciones educativas. Y en de las instituciones educativas le sumo también una propuesta que en realidad comenzamos a hacer presencialmente, que es un trabajo que hicimos en el 2019 con la Escuela Hospitalaria 509, es una escuela del Hospital de Niños de acá de La Plata. Unas docentes, en ese momento la directora nos contactó telefónicamente, contactó a la institución, y en función de eso empezamos a armar una propuesta. En ese año pudimos ir al hospital y hacer la propuesta presencialmente, ¿no? En ese momento no sabíamos nada de la futura pandemia. Entonces hicimos una actividad, una muestra específica para esa escuela. En este caso, no teniendo en cuenta esto de la inscripción y demás, fue una propuesta específica porque era el museo saliendo hacia otro lado, hacia la comunidad.
Entonces, el año pasado obviamente no pudimos, aunque ya habíamos planificado, habíamos hecho una propuesta de trabajo, no pudimos concretarla, pero este año sí. Entonces, lo que hacemos es, hacemos un contacto por videollamada. Entonces, trabajamos con las docentes, con los directivos de la escuela, seleccionamos entre todos, entre los guías y las docentes, 4 temáticas, teniendo en cuenta un poco para abarcar todos los contenidos, tanto de las ciencias naturales como de la antropología, que sean como flexibles y que se pueda hablar de diferentes temas, un tema vinculado a dinosaurios y a megafauna, otro tema vinculado a animales actuales y otra temática vinculada más a la antropología y la etnografía. Entonces, la manera de trabajar es que, bueno, las docentes son nuestros interlocutores con los niños y las niñas, hablan a ver cuáles son los intereses, nos pasan esa información a nosotras, en realidad me las pasan a mí, yo después los convoco a los guías y a las guías, entonces me van diciendo, bueno, tales chicos, tales chicas, tienen estos temas que les interesan, tienen esta edad, este nombre, bueno, entonces nos pasan los contactos de WhatsApp de los padres o de la madre, y nos contactamos, hacemos una videollamada, o sea, hacemos una visita por videollamada de unos 20 minutos más o menos, utilizando diferentes recursos, ¿no? Por ejemplo, ahí tiene una imagen tenemos una valija con fósiles que también usábamos en el museo, en algunos casos, durante la visita. Bueno, tenemos algunos objetos que podemos utilizar. Y también, bueno, nada, podemos usar cuentos, videos, les mandamos algún video, vamos viendo según la edad también y el interés qué recurso utilizamos. En ese caso, no es como una inscripción, como les decía, sino que es con fechas específicas. Vamos acordando con las docentes, bueno, tal semana nos conectamos, después nos conectamos a las 2 semanas y así vamos viendo, y yo voy convocando a los guías y a las guías en función de que la docente me va diciendo qué alumnos y alumnas tiene interesados, ¿sí? Y bueno, eso lo venimos haciendo, este año lo venimos concretando todo el año y vamos a seguir concretándolo. Bueno, con respecto a las visitas de público general, lo que hicimos fue plantear una visita una vez por mes con diferentes temáticas. Esas temáticas organizamos grupos de 4 guías y lo que hacemos con esas temáticas es que pueden estar vinculadas a una fecha específica durante el mes, cuando trabajábamos presencialmente. Como les decía que el público en su mayoría es público escolar, trabajábamos con fechas de calendario escolar. Entonces, bueno, retomamos esa idea y bueno, trabajamos con algunas fechas de calendario escolar y otras que capaz que alguna visita mensual que no está directamente vinculada a una fecha. Por ejemplo, en marzo comenzamos con un recorrido general por el museo, hablando un poco de la historia y de estos objetos más icónicos y cómo fue cambiando, cómo fueron cambiando las salas y demás a lo largo de la historia. En abril hicimos un recorrido vinculado a la fecha del 19 de abril, que es el Día del Aborigen Americano. Después, en mayo, hablamos un poco sobre alimentos americanos, sobre los sabores y saberes, y lo vinculamos también con el lema del Día Internacional de los Museos. Y después, al siguiente mes, hicimos esta actividad de un viaje en colores, que abarca tanto la diversidad biológica, el mundo mineral, como las culturas humanas. En el caso de las actividades virtuales de público general, como les decía, trabajamos hacemos equipos de 4 guías, trabajamos con diferentes recursos, también este año implementamos esto de tener invitados e invitadas, por ejemplo, cuando hablamos de los alimentos y hablamos de la soberanía alimentaria, bueno, invitamos a una persona que trabaja en ese tema. Eso también, bueno, la virtualidad, así como tiene contras, tiene muchos pros, tiene algunos pros, en este caso pudimos invitar. Eso es algo igual que también hacíamos en las presenciales, ¿no? Bueno, también usamos fotos, videos, empezamos a armar juegos por plataformas virtuales, que les mandas el link y podés empezar la visita de una manera diferente. O también lo que hacemos es después
armar algunos juegos, algunas actividades más lúdicas para mandarles luego. Entonces cuando les mandamos la encuesta a quienes participaron, también les mandamos algunos recursos específicos. Y bueno, en vacaciones de invierno lo que hicimos es armar unos talleres virtuales para vacaciones de invierno, para el público infantil, en realidad destinado a toda la familia. Utilizamos las propuestas que ya veníamos haciendo, las propuestas de paleontología, que es una de las que más interés tiene por el público infantil, y armamos también una propuesta sobre hongos, que la armamos específicamente para esta actividad. María Soledad, tenemos Sí. que cerrar. Sí, ya termino, mira, estamos con el tiempo. Bueno, perdón, ahí termino. Bueno, y la última actividad, esta actividad que les contaba con niños y niñas que tienen TEA, es un trabajo que hacemos, les voy a mostrar las fotos así, hacemos más rápido, ahí está. Es un trabajo que nos organizamos para trabajar en duplas, nos conectamos todas las semanas o semana por medio, estamos acompañando a 12 niños y niñas y adolescentes. Los niños que forman parte de esta actividad tienen entre 7 y 20 años, y lo que hacemos es abordar diferentes contenidos vinculados a las ciencias naturales y a la antropología de diferentes maneras, sea investigando, sea por una imagen, por un video, haciendo algo con las manos, haciendo un experimento, o dibujando, o buscando información al respecto. Esa es la propuesta que les contaba, que veníamos haciendo presencialmente, y que el año pasado hicimos la primera experiencia virtual, y que después después de esa experiencia que era sobre aves, comenzamos a trabajar y continuamos este año. Bueno, y lo que hice ahí igual es lo mismo que ya decía, así que bueno, digo, hasta ahí estamos. No, está bien. Veo que tienen una variadísima oferta de experiencias virtuales, que se debió haber incrementado justamente por la pandemia, y realmente celebro todos los temas, me parecen interesantísimos, y ojalá muchos de estos se puedan llevar de la virtualidad a hacer el camino inverso, ¿no? A la presencialidad, porque hay cosas muy interesantes, sobre todo teniendo en cuenta personas con discapacidades, que pueden verse mejorada su experiencia a través de todo lo que vos señalás a lo largo de tu relato. No sé si hay alguna pregunta, lo que pasa es que estamos muy escasos de tiempo, pero bueno, bienvenida, y gracias por tu tiempo. ¿Sí? Si no, les dejo el chat abierto para que pregunten, y después se lo hacemos al final de la próxima o al final de las ponencias. Gracias.